Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad así de saludarlos y de darle a conocer el programa de Dios para este tiempo. También quiero saludar al honorable alcalde de Calley, ingeniero Daniel Oquendo, quien escuché que está con nosotros en esta noche. Que Dios le bendiga grandemente y le hable a su corazón. En esta noche quiero leer una escritura que se encuentra en Isaías capítulo 7, verso 14 al 16, y también el capítulo 9, verso 6 al 7. Comenzando con Isaías capítulo 7, verso 14 en adelante, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías capítulo 9, verso 6 en adelante dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La señal del fin de los gentiles. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos leído la profecía de Isaías que habla de esta señal que Dios le daría al pueblo hebreo. Esta señal de la primera venida del Mesías naciendo, como dice el profeta Isaías, porque la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Esta señal para el pueblo hebreo era la señal del fin de la dispensación de la ley. Esta fue la señal más grande que Dios le dio al pueblo hebreo, la señal de la venida del Mesías, la venida de Cristo. Dios había prometido la venida del Mesías a través de los diferentes profetas mensajeros que Él envió. Esta promesa de la venida del Mesías la encontramos desde el Génesis, allá en el huerto del Edén, en donde Dios dio esta promesa de la venida del Mesías cuando Él llamó al ser humano a juicio. Él allí dijo que la simiente de la mujer heriría al diablo en la cabeza. Vean ustedes, cuando Dios echó la maldición sobre la serpiente, ahí Él habló de la venida del Mesías. Dice Génesis capítulo 3, verso 14 en adelante: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Ahora, la simiente de la mujer aquí es Cristo, el cual hirió al diablo en la cabeza cuando murió Jesucristo en la cruz del Calvario y limpió de todo pecado a todos los hijos de Dios. Y luego de 3 días, el Señor Jesucristo resucitó victorioso. El diablo fue herido en la cabeza, pero dice: y tú le herirás en el calcañar. Jesús fue herido en estas partes y también en sus pies, ahí cerca de sus tobillos. Fue donde Dios dijo que sería herido por el enemigo de Dios. Ahora, la serpiente, cuando recibió esa maldición, cambió su físico completamente. Antes caminaba, hablaba, razonaba y era el más astuto de todos los animales del campo. Vean ustedes, estuvo hablando con Eva. No era lo que hoy en día nosotros vemos que es una serpiente. Más bien, él era en la forma de un hombre. Lo único que le faltaba era alma para ser un ser humano. Ahora, tenía lugar para el alma, pero no tenía alma. Y el diablo usó ese animal que era en forma de un hombre. Por esa causa, Dios maldijo a la serpiente porque se dejó usar del diablo para hacer caer la raza humana. Ahora, no vamos a estar luchando y peleando por lo que aconteció allá. Tenemos que ver qué Dios ha hecho para que el ser humano regrese a la vida eterna, para que el ser humano, los hijos de Dios, sean nuevamente adoptados como hijos de Dios, con todos los derechos que perdieron allá en la caída en el huerto del Edén. La raza humana estaba representada allí en Adán y Eva. Con la caída de ellos, cayó la raza humana completa, la cual todavía estaba en sus comienzos. Ahora, encontramos que Dios prometió enviar al segundo Adán. Solamente 2 hombres han pisado esta tierra, los cuales han aparecido en este planeta Tierra sin la intervención de la unión de un hombre y de una mujer. El primero fue Adán y el segundo el Señor Jesucristo, pues Jesús fue formado, creado en el vientre de María. Dios creó esa célula y se multiplicó y formó ese cuerpo que nació de la Virgen María. Y esa fue la señal más grande para el pueblo hebreo dada por Dios. El pueblo hebreo, viendo esta señal tan grande, no la comprendió, y a lo suyo vino y los suyos no le comprendieron y no le recibieron. El pueblo hebreo estaba esperando un guerrero, estaba esperando un rey, y cuando vino una persona tan sencilla, tan humilde, encontramos que Jesús
era un carpintero de Nazaret, y encontramos que hablaba no en términos eclesiásticos, sino en los términos comunes del pueblo hebreo. Ellos no querían recibirlo como rey, pues ellos no querían un rey de esa clase. Ellos no se dieron cuenta que la primera venida de Cristo tenía que ser en esa forma, como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. El pueblo hebreo había mezclado la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, y pensó que Él tenía que venir como rey y tenía que quitar el poder del imperio romano y establecer allí mismo su reino en esos días. Pero no comprendió que la primera venida de Cristo era para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario. Esa fue la señal grande que el pueblo hebreo recibió, y esa señal daba testimonio que la dispensación de la ley había terminado. Por esa causa, dice la Escritura, los profetas hasta Juan profetizaron. O sea que la ley y los profetas llegó hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y luego apareció Jesús, el profeta mensajero de una nueva dispensación, con un nuevo mensaje para el pueblo hebreo, cumpliendo cada una de las promesas correspondientes a la primera venida del Mesías, y dejando las que corresponden a la segunda venida del Mesías para el fin del tiempo. Ahora, vean ustedes, luego que el pueblo hebreo rechazó a Jesucristo, encontramos que el pueblo hebreo ha estado pasando por diferentes problemas, dificultades, y fueron sacados de su tierra. La mayoría, su templo fue destruido, el sacrificio fue quitado y fue establecido en Jerusalén, en donde estaba el templo hebreo. Fue establecida, colocada la mezquita de Omar, la cual allí permanece, y el pueblo hebreo no tiene el templo que le hizo Salomón y que fue restaurado en diferentes ocasiones. Todo esto porque la dispensación de la ley terminó y el pueblo hebreo no se dio cuenta que en medio de ellos estaba la señal del fin de la dispensación de la ley. Allí estaba la palabra que había sido prometida para aquel tiempo. Allí estaba la palabra prometida del Hijo de la Virgen que nacería. Allí estaba el niño que nacería. Allí estaba el Padre Eterno, el Dios fuerte, el Príncipe de paz, y le llamaban el príncipe de los demonios, Belcebú, pero era el príncipe de paz. Así es que vean ustedes, cuando Dios cumple su palabra para cierta edad o cierta dispensación, las personas tienen que estar atentas y ver qué cosas Dios ha prometido para ese tiempo, y saber que lo que Dios ha prometido lo cumple, y lo cumple a través de un ser humano. Encontramos a través de Jesucristo a Dios cumpliendo las promesas de la primera venida del Mesías.
la primera venida del Señor como Cordero de Dios. Ahora, todo esto viene luego al fin del tiempo a señalar que en el fin del tiempo Dios estará nuevamente cumpliendo las promesas del fin del tiempo, las promesas que estarán dando testimonio que ha llegado el fin de los gentiles, que ha llegado el fin de la dispensación gentil. ¿Y cuál será la señal del fin del tiempo o fin del siglo? Veamos, aquí dice el mismo Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 13, dice en el verso 37 en adelante, explicando la parábola del trigo y de la cizaña, él dice: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, el que sembró la cizaña. La siega es el fin del siglo. La señal de que se ha llegado al fin del siglo es la siega, la cosecha, el recogimiento. Y los segadores son los ángeles. El ministerio de los ángeles en el fin del tiempo estarán llevando a cabo la cosecha. Y al ver el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, esa es la señal del fin del siglo. Ahora, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Ahora vean que Él promete enviar a sus ángeles. También encontramos que en la parábola de la red también nos habla del fin del siglo. Dice en el capítulo 13 de San Mateo, verso 47 al 50: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego será la gran tribulación que durará 3 años y medio, en donde los juicios divinos, las plagas, caerán sobre la raza humana y destruirán la cizaña, destruirán el reino del anticristo, destruirán el reino de los gentiles, que estará gobernado por el anticristo, por la bestia. Encontramos que el Señor Jesucristo también estuvo hablando del fin del tiempo o del fin del siglo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos nuevamente la promesa para el fin del siglo o fin del mundo de el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino, llamando y juntando a todos los escogidos para prepararlos para la transformación de sus cuerpos. Por esa causa, el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, estuvo también hablando en el verso 49 en adelante y dijo así: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen del Señor Jesucristo, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Viene una transformación para cada hijo de Dios en el fin del siglo. Una transformación para cada uno de nosotros, ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo con un cuerpo eterno. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aquí tenemos nuevamente esta trompeta, que es la gran voz de trompeta o trompeta de Dios. Es esa trompeta que representa el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí termina la muerte para los hijos de Dios. Entonces viviremos eternamente a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, siempre en la flor de la juventud, representando siempre de 18 a 21 años. Esa es la edad que estará representando ese cuerpo nuevo, ese cuerpo eterno que nosotros hemos de tener para vivir en el reino de Dios por toda la eternidad. Ahora, todo esto está señalado para el fin del siglo, y nosotros estamos viviendo en el fin del siglo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo señalado para que cada hijo de Dios esté escuchando la trompeta final, o sea, el mensaje final de Dios, que es el mensaje del evangelio del reino. Hemos tenido el mensaje de la ley para la dispensación de la ley. Hemos tenido también el mensaje de la gracia para la dispensación de la gracia, que ha durado 2000 años aproximadamente. El mensaje de la gracia estuvo
anunciando la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su sacrificio en la cruz del Calvario y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Eso dice el mensaje de la dispensación de la gracia. Presenta a Jesucristo en su primera venida y su obra realizada en su primera venida. Y ahora, el mensaje del Evangelio del Reino nos anuncia el gran misterio de la segunda venida de Jesucristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Eso es lo que anuncia el Evangelio del Reino a todos los escogidos de entre los gentiles, y luego lo anunciará a los escogidos del pueblo hebreo. Y ese será el mensaje que también se estará predicando e enseñando en el glorioso reino milenial que pronto comenzará. Luego de la gran tribulación, luego que los juicios divinos caigan sobre la tierra, luego que hayan pasado, comenzará el glorioso reino milenial. Ahora, nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, el fin del tiempo, en donde Dios está juntando a todos los escogidos, en donde nos está dando el mensaje del Evangelio del Reino y nos está revelando el gran misterio de la segunda venida del Señor, el gran misterio de la venida del Hijo del Hombre, mostrándonos que la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo es como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y que su obra es la obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. El mensaje final de Dios, el Evangelio del Reino, que es la trompeta final, que es la voz de Jesucristo en el fin del tiempo, dándonos su mensaje final, nos enseña todas estas cosas y nos da la fe, la revelación para nosotros ser transformados conforme a la promesa divina. Y esa es la señal del fin del siglo, ver al Señor Jesucristo manifestándose, revelándose y dándonos a conocer todas estas cosas. Él, en la primera edad de la iglesia gentil, estuvo en San Pablo revelándole a la gente las cosas que correspondían para aquella primera edad. El Señor Jesucristo en espíritu, vean ustedes, Él le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, en aquella nube o columna de fuego, de luz, y Saulo cayó de su caballo a tierra, y aquella luz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es de alcoces contra el aguijón. Y Saulo pregunta: Señor, porque él sabía que aquella luz era la misma luz que le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza, y le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo que él era el yo soy. Moisés preguntó: Señor, ¿cuál es tu nombre? Y aquella luz le dijo: yo soy
el que soy. Y le dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado. El yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando le apareció a Saulo de Tarso, y Saulo le pregunta: Señor, ¿qué es Elohim? ¿Quién eres? Aquella luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego Saulo de Tarso, al ser convertido a Cristo, vino a ser el apóstol San Pablo. Vino a ser el apóstol San Pablo, enviado a los gentiles para hacer luz a los gentiles. Y Saulo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y Cristo en San Pablo llevó a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. Y Cristo, esa columna de fuego, Jesucristo en espíritu, ha estado en este planeta Tierra, revelándose, manifestándose en diferentes mensajeros enviados de Dios en diferentes ocasiones y diferentes naciones. En Asia Menor, en San Pablo, y después en Europa, en 5 mensajeros diferentes, y luego en Norteamérica, en William Marion Branham, y al final del siglo, en el fin del tiempo, en la América Latina y el Caribe, Jesucristo, el Espíritu Santo, la columna de fuego, revelándose y dándonos a conocer el gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo en las edades pasadas, a través de cada uno de sus 7 ángeles mensajeros, se reveló como Cordero de Dios en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y dando a conocer así, a través de cada mensajero, esa obra de la primera venida del Señor como Cordero de Dios. Y en el fin del siglo, Él se revela como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y lo da a conocer a su pueblo a través de su ángel mensajero enviado en el fin del siglo, con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Y esta manifestación o revelación de Jesucristo, de la columna de fuego, es la señal del fin del siglo. Y la señal del fin del siglo está siendo manifestada en la América Latina y el Caribe. No es el ángel del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo por medio de su ángel, dándonos a conocer estos grandes misterios del reino de Dios, dándonos a conocer el gran misterio que está escondido en el 7º sello, que es la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Es la venida de aquella columna de fuego que guió al pueblo hebreo, aquella columna de fuego que le apareció a Moisés, aquella columna de fuego que le habló a Moisés, aquella columna de fuego que le dio el mensaje de la ley a Moisés para que lo entregara al pueblo hebreo. Esa misma columna de fuego que 2000 años atrás también se hizo carne y se expresó, se reveló a través de Jesucristo,
esa misma columna de fuego está en el fin del siglo en la América Latina y el Caribe, revelándose y dándonos a conocer los grandes misterios del reino de Dios. Y el más grande de todos los misterios, que es el misterio de la venida del Señor, la venida de esa columna de fuego en su obra de reclamo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Muchas personas esperan que Dios haga ciertas cosas y están esperando un sinnúmero de cosas de parte de Dios, pero no comprenden cómo, cuándo y dónde Él tiene para llevar a cabo esas cosas, y no saben cómo. Por esa causa, la columna de fuego en el fin del tiempo nos da a conocer estos misterios del reino de Dios. El pueblo gentil se encuentra en la misma condición que se encontraba el pueblo hebreo en la primera venida del Señor. El pueblo hebreo y sus líderes religiosos le habían dado sus diferentes interpretaciones a las cosas que Dios había prometido para ese tiempo, y cuando las cumplió, no pudieron ver el cumplimiento de esas promesas. Vean ustedes, el pueblo hebreo sabía que Dios enviaría a Elías para prepararle el camino al Señor, porque así estaba prometido en Malaquías capítulo 3, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean ustedes, aquí Dios promete por medio del profeta Malaquías, promete la venida de Elías y promete la venida del ángel del pacto, o sea, la venida del Señor. Y cuando apareció Juan el Bautista predicando y bautizando a la gente, allí estaba el ángel mensajero que le prepararía el camino al Señor. Allí estaba el precursor de la primera venida de Cristo, pero no lo pudieron entender. Allí estaba Elías, pero ¿qué sucedía? El pueblo hebreo estaba esperando literalmente a Elías, aquel profeta del Antiguo Testamento que había vivido cientos o miles de años antes de Juan el Bautista. Pero siempre que Dios dice que envía a un profeta, o que enviará un profeta, y lo menciona por un nombre de un profeta que ya había venido y se fue, Él está señalando que viene un profeta en el espíritu y virtud de ese profeta que había venido anteriormente, pero que no es literalmente, físicamente, el mismo profeta del pasado. Ahora ellos esperaban a Elías,
Y cuando Juan el Bautista allí llegó, ese era el Elías que tenía que llegar en ese tiempo. Porque, vean ustedes, era Elías en el espíritu y virtud. Por esa causa, cuando Dios le habló a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él le dijo que su hijo Juan sería profeta del Altísimo y vendría en el espíritu y virtud de Elías. Vean aquí San Lucas capítulo 1, dice el verso 13 en adelante, dice: pero el ángel Gabriel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, o sea, delante del Señor, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, o sea, bien apercibido. Ahora vean ustedes, este era el Elías prometido para prepararle la primera venida a Cristo. Por esa causa, cuando enviaron a Juan el Bautista personas para preguntarle quién era él, cuando le preguntaron si era el Mesías, él dijo que no. Y entonces cuando le preguntaron: ¿y quién tú eres? ¿Qué testimonio tú das de ti mismo? Para que demos la respuesta a los que nos enviaron. Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad o aparejad el camino del Señor. Ahora, esto fue lo que el profeta Isaías había dicho para la primera venida de Cristo, que enviaría delante de él uno a prepararle el camino. Isaías capítulo 14, 40, verso 3 en adelante dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora vean ustedes, cuando apareció Juan el Bautista, estaba cumpliendo esta promesa. Y cuando presentó a Jesucristo como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, allí estaba presentando la primera venida de Cristo, y allí estaba manifestándose la gloria de Jehová, y toda carne estaba viéndola,
pero algunos lo veían y no podían entender. No podían entender que era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo carne. Por esa causa San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Por esa causa fue señalado como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios estuvo visitando a su pueblo Israel en carne humana y el pueblo lo rechazó. No pudo comprender la señal del fin de la dispensación de la ley. No pudo comprender la señal del fin del tiempo del pueblo hebreo. Y por no comprender, entonces vinieron las plagas, los juicios divinos sobre el pueblo hebreo. Por eso dice Jesús en San Lucas capítulo 19, verso 41 en adelante: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca o lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación de Dios en carne humana al pueblo hebreo en la persona del Señor Jesucristo no la conoció, no la entendió el pueblo hebreo. No sabía que en esa persona que estaba en medio de ellos, Jesús de Nazaret, estaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaba aquella columna de fuego, aquel pilar de fuego, aquella luz que le había aparecido a Moisés y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham y de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sabía el pueblo hebreo que en ese cuerpo sencillo de Jesús de Nazaret estaba el Dios Todopoderoso. Por esa causa, cuando Felipe dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque el Padre, aquella columna de fuego, aquella luz, estaba en la persona del Señor Jesucristo. Vean ustedes que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, dice Juan el Bautista: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel sobre el cual tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, sobre aquel que tú veas descender en forma de paloma al Espíritu Santo, ese es Él. Y Juan dice: y yo lo vi descender en forma de paloma sobre Él, y lo identificó como el Cordero de Dios, como el Mesías. Y aquella voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar, en el cual tomo complacencia, en el cual me complazco habitar. Allí estaba habitando Dios en la persona del Señor Jesucristo. Por esa causa Él decía: destruyan este cuerpo y en 3 días yo lo levantaré.
pero ellos pensaron que estaba hablando del templo de piedra, pero estaba hablando de su cuerpo, que es el templo de Dios, ese templo humano que Dios utilizó en su primera venida. Ahora vean ustedes, ellos pensaban que lo tenían todo bien preparado, que la enseñanza que ellos habían dado era la correcta y que cuando apareciera el Mesías, ellos lo iban a conocer a través de las enseñanzas que ellos le estaban dando al pueblo. Pero ellos habían malinterpretado las promesas de Dios. Ellos lo estaban esperando en otra forma. Ellos nunca se imaginaron que el Mesías en su primera venida vendría como un carpintero de Nazaret y que luego comenzaría a predicar y sería ese hombre sencillo conocido como Jesús de Nazaret. Pidieron su muerte porque creyeron que era un falso profeta. Pero vean ustedes, él decía: si ustedes no creen en mí, crean a las obras. ¿Por qué? Porque las obras que él estaba haciendo eran las obras que estaban prometidas que el Mesías haría en su primera venida. Y él estaba cumpliendo esas promesas. Por lo tanto, ellos tenían que mirar a la Escritura y ver las promesas hechas para ese tiempo. Por eso él decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo era nada menos que el cumplimiento de toda escritura correspondiente para ese tiempo. Y para el fin del tiempo es la misma cosa. Ninguna persona podrá comprender y ninguna persona podrá recibir lo que Dios ha prometido para el fin del tiempo, a menos que la persona no esté basado en la Escritura, en las promesas hechas por Dios para el fin del tiempo. Porque lo que Dios estará haciendo en el fin del tiempo es lo que Él prometió hacer en el fin del tiempo. Él prometió que enviaría a sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y de Elías. Es el ministerio profético para el fin del tiempo. Y lo enviaría con gran voz de trompeta, que es el mensaje final de Dios, el evangelio del reino, y juntaría a todos los escogidos. Así es que, ¿qué hará Dios en el fin del tiempo? Lo que Él ha prometido. Y solamente viendo lo que Él ha prometido en la Escritura y juntándolo con la obra que Él estará haciendo, será que entenderemos la obra de Dios en el fin del tiempo. Usted no puede basar nada y decir que es de Dios alguna cosa, a menos que no sea lo que Dios ha prometido para el fin del tiempo. Ahora, vean ustedes, Él ha prometido el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de los 2 olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11.
Ese es el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Esos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo estarán llamando y juntando a todos los escogidos con el mensaje final de Dios, que es el evangelio del reino, en donde se da a conocer el gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Así es que estará dando a conocer este gran misterio del reino de Dios, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino. Y esto en el fin del tiempo será para el pueblo la señal del fin del siglo. Él dijo: así será en el fin del siglo. Y al ver el pueblo el cumplimiento de estas promesas, entonces comprende que está viviendo en el fin del siglo, en el tiempo en que nosotros vamos a ser transformados para vivir por toda la eternidad. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados en este tiempo final, que es el fin del siglo. Nosotros tenemos que ser realistas. No podemos estar con ilusiones que no estén basadas en la palabra de Dios prometida para el fin del siglo. O sea, toda nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar basada, fundamentada en lo que Dios ha prometido para el fin del siglo. Así es que nosotros tenemos que ser realistas, fuera de lo que Dios ha prometido para el fin del siglo. La persona no puede estar esperando otra cosa. Por lo tanto, yo le pido a Dios que continúe abriendo los ojos espirituales de los latinoamericanos y caribeños para ver lo que Dios está haciendo en este tiempo final en la América Latina y el Caribe, y darse cuenta que es lo que Él prometió en su palabra. Él está llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final, antes que caigan los juicios de Dios sobre la tierra, antes que se derrame la ira de Dios en toda su plenitud. Hemos visto la ira de Dios en forma temporal, en forma parcial, pero pronto se va a derramar en toda su plenitud, y tomará un lapso de tiempo de 3 años y medio para pasar ese tiempo de ira, que es el día de venganza del Dios nuestro, del cual habló también el profeta Malaquías en el capítulo 4, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora vean, para los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia, que es la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por esa causa, en el monte de la transfiguración encontramos que Él se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol, porque ese es el tipo y figura de la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá. Ahora dice, y en sus alas traerá salud. En el ministerio profético de los dos olivos de Moisés y Elías traerá salvación para todos los escogidos. ¿Por qué? Porque viene llamando y juntando a todos los escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta. ¿Para qué? Para la transformación de nuestros cuerpos, para así recibir el cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad. Estas son promesas para todos nosotros en el fin del tiempo. Y estas son las promesas que Él en el fin del tiempo estaría cumpliendo, porque Él no puede cumplir una promesa que no corresponda para el tiempo correspondiente. O sea que para nuestro tiempo Él tiene que cumplir las promesas que Él ha hecho para el fin del siglo. Por lo tanto, nosotros no podemos estar creyendo tonterías por acá o por allá, sino lo que Dios ha prometido en su palabra para el fin del tiempo. Y a medida que Él va cumpliendo cada una de esas promesas, el mensaje del evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, nos va dando a conocer el cumplimiento de cada promesa. Así es que ya Dios ha cumplido muchísimas promesas correspondientes al fin del siglo, y ya nosotros las conocemos, las hemos escuchado en el mensaje final de Dios, en la trompeta final o evangelio del reino, y las creemos con todo nuestro corazón. Y el resto de las promesas que faltan por ser cumplidas, Él las cumplirá. Es la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Jesucristo del Nuevo Testamento, el cual en espíritu, en forma de columna de fuego, está cumpliendo estas promesas en el fin del siglo. Él dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo y hasta el fin del mundo también. Y Él está con nosotros en el fin del siglo y en la América Latina y el Caribe, que es el fin del mundo, porque es en el oeste o occidente. Oeste y occidente es lo mismo. Es en el occidente, el oeste, en donde el sol termina su recorrido, y es en el occidente donde Jesucristo termina su obra, y Él está en el fin del mundo y en el fin del siglo con nosotros, cumpliendo las promesas
que corresponden para el fin del siglo y para el fin del mundo. Él está con nosotros en la América Latina y el Caribe, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy del Antiguo Testamento, que es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Él está con nosotros en esa columna de fuego. Él está con nosotros en espíritu y nos está revelando las cosas que deben suceder en este tiempo final. Y así está llamando y juntando a todos sus hijos. Cuando llega el mensaje, la palabra a un hijo de Dios y escucha esa palabra, le penetra hasta lo profundo de su alma y comienza a entender, a ver la luz de su día, la luz espiritual, el programa de Dios para su tiempo, y luego descubre que es un hijo de Dios y no lo sabía. Y ahí comienza a caminar hacia adelante en el programa de Dios. Y él dice: esto yo lo creo, aunque nadie más lo crea. Y después descubre que hay muchos más que también lo creen, porque son hijos de Dios que Dios tenía en el fin del siglo, que son el trigo de Dios, los hijos del reino, que están siendo recogidos en el fin del siglo, que están viendo la señal del fin de los gentiles. La señal del fin de los gentiles es vista en este tiempo final. Es la venida de la columna de fuego, del yo soy, del Antiguo Testamento, y Jesucristo en espíritu en el Nuevo Testamento. Jesucristo, el que vivió en la tierra de Israel, el cual luego de morir en la cruz del Calvario y luego de resucitar y ascender al cielo, descendió a la tierra en espíritu, en forma de columna de fuego, el día de Pentecostés, y luego estuvo apareciéndole a San Pablo y le dijo a aquella luz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquella columna de luz o de fuego está con nosotros en la América Latina y el Caribe, revelándonos su programa para este tiempo final, dándonos a conocer los misterios del reino de Dios, y así llamando y juntando a sus escogidos latinoamericanos y caribeños. Y esta es la señal del fin de los gentiles, del fin del reino gentil. Ya pronto comenzará el glorioso reino milenial, el reino de Dios, donde Jesucristo se sentará en el trono de David como el hijo de David. Así es que continuemos viendo la señal del fin del reino de los gentiles y continuemos recibiendo la palabra revelada de Dios para entender las cosas que deben suceder en el fin del siglo y así estar preparados para la transformación de nuestros cuerpos. Después que nosotros seamos transformados, caerán las plagas o juicios de Dios en toda su plenitud sobre la raza humana. Antes solamente en forma parcial, pero no en toda su plenitud. Así es que nosotros esperamos
que pronto los muertos en Cristo resuciten. Van a resucitar todos los apóstoles, van a resucitar los cristianos verdaderos, los escogidos del tiempo de los apóstoles, del tiempo de San Pablo, del tiempo de cada uno de los 7 mensajeros de Dios y algunos de los nuestros que partieron, y nosotros, los que vivimos, vamos a ser transformados y tendremos un cuerpo eterno y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Todo esto está señalado para el fin del siglo. Y sabemos que estamos en el fin del siglo porque estamos viendo la señal del fin de los gentiles. La señal del fin del reino de los gentiles. La estamos viendo cómo Dios ha estado confirmando sus promesas para nuestro tiempo y le damos gracias a Dios porque Él nos ha abierto nuestros ojos para ver lo que Él está realizando en este tiempo final. ¿Cuántas personas en el tiempo de Juan el Bautista supieron que allí estaba el Elías que había sido prometido para aquel tiempo, que allí estaba el precursor de la primera venida de Cristo? Muy pocas personas. Aquellas personas que estaban siendo bautizadas por Juan y que creían en él eran los que estaban viendo, entendiendo que ese era el precursor de la primera venida de Cristo. Pero el resto no lo entendió. Y luego cuando vino Jesucristo, ¿cuántos entendieron que Jesucristo era el Mesías que estaba esperando el pueblo hebreo? Un pequeño grupo de personas. Por esa causa Jesús decía: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban viendo la primera venida del Mesías, la señal del fin de la dispensación de la ley. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando al Mesías, predicando el año de la buena voluntad de Dios. Vean ustedes, la bendición está para aquellos que pueden ver, que pueden entender lo que Dios está realizando en el tiempo en que ellos viven. No importa cuánto una persona diga que está esperando que Dios haga tal y cual cosa, si cuando Dios lo hace, la persona no lo ve, no lo entiende, pierde el beneficio que hay en eso que Dios está haciendo. Vean ustedes, Jesucristo le dijo a aquellos fariseos y saduceos y doctores de la ley: si ustedes no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis. En los pecados o pecados de incredulidad, porque ellos eran incrédulos a la primera venida de Cristo. Así es que nosotros podemos darle gracias a Dios, a Jesucristo, porque Él ha abierto nuestros ojos espirituales para ver las promesas que Él ha hecho para el fin del siglo y el cumplimiento de esas promesas, de cada una de las que ya ha cumplido, y estamos en espera de las que faltan por ser cumplidas. Pero ya hemos entrado en el programa de Dios viendo lo que Él está haciendo, y estamos viendo, entendiendo la obra que Él está llevando a cabo en el fin del siglo. Y lo estamos viendo en la América Latina y el Caribe, realizando la obra del fin del siglo que Él prometió.
Así es que yo le doy gracias a Dios por su obra en la América Latina y el Caribe. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de los cuales Él ha tenido misericordia y les ha abierto sus ojos espirituales para ver, para entender su programa para este tiempo final. Y espero que muy pronto nuestros cuerpos mortales sean transformados y seamos inmortales como el Señor Jesucristo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y adelante viendo la señal del fin de los gentiles. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Félix Caro para el así llevar a cabo la parte final, y luego el domingo en la mañana y también a las 5 de la tarde, a las 10 de la mañana y también a las 5 de la tarde nos veremos nuevamente en este mismo lugar. Oren mucho por mí para que Dios me dé lo que yo debo hablarle a ustedes el próximo domingo en la mañana y también en la tarde. Y que también Dios les bendiga grandemente en la actividad de las 8 de la mañana. Que Dios les hable a través de la conferencia que estarán escuchando por video. Y así Dios continúe aumentando el entendimiento y conocimiento de su programa para esta hora final. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.